a su vecino y dígale a su vecino, Dios todavía habla, ¿estás escuchando? Dios todavía habla, estamos escuchando. La semana pasada comenzábamos una nueva serie para entrar a lo que es el tiempo de Navidad. Y la semana pasada estábamos hablando sobre la vida de Zacarías, ¿se acuerdan? Y como habíamos mencionado en el libro de Zacarías, en la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, estábamos hablando sobre el templo donde él se había metido y donde el ángel se le había aparecido. Entonces estábamos entrando a esta serie donde dice Dios todavía habla, estamos escuchando. Dios todavía habla con los seres humanos, ¿usted lo cree? Y sin embargo, la pregunta más importante es, ¿hemos desarrollado nuestros oídos espirituales lo suficiente como para escuchar lo que está diciendo? ¿Estamos escuchando realmente lo que Dios tiene para nuestras vidas? La semana pasada, como dije, estábamos hablando sobre entrando a este tiempo navideño y hablando sobre la vida de Zacarías. A medida que exploramos hoy día, vamos entrando exploramos la historia de María. María, la madre de Jesús. Usted sabe la historia. No María, su hermana en Cristo, María, la madre de Jesús. Y quiero comenzar declarando lo que creo que fue las palabras tan importantes o más importantes que se hayan dicho. En Lucas capítulo 1 versículo 37, ya vamos a entrar a estas escrituras, pero lo más importante que yo veo de estas palabras nos dice, porque nada es imposible con Dios. Nada es imposible con Dios. Voltea a su vecino, dígale, no hay nada imposible con Dios. Entonces veamos en las pantallas las escrituras en este día y nos dicen de tal manera, vamos leyendo, vamos hablando estas palabras. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Y nos dice, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podría suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen. Y seguimos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elisabet va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes del embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aunque tienes a la sierva del Señor, aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. A los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Tan pronto como Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elisabet, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz.
Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. 45. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. No hay nada imposible con Dios. Amén. Amén. Así que en este día vamos viendo en nuestras notas, ahí tenemos, y entramos en el primer punto de nuestras notas, que nos dicen esto: Dios elige a las personas más indignas para bendecir. Nunca pienses que eres indigno. La edad de María podía ser algo donde ella podía pensar, ¿por qué yo? ¿Se ha preguntado usted por qué estoy pasando yo esto? ¿O por qué el Señor quiere hacer esto en mi vida? ¿No me puede usar a mí? No, seguro que tiene que buscar otra persona. Ella era práctica. Ella hizo preguntas. Ella tenía tal vez algunas dudas en su vida. Y tal vez ella estaba preguntando, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y cuando uno se siente indigno del amor de Dios, piense en esto. No se puede confiar en todos los sentimientos. Claro que nosotros comenzamos pensando que a mí estas cosas no pueden suceder. Van y vienen los pensamientos. Cuando sopla el viento, usted lo sabe. Usted lo ha vivido. Usted piensa, bueno, y esto y el otro. Pueden llevarte al mal camino los pensamientos. Los sentimientos no son, como decimos en inglés, nuestro verdadero norte. O sea, no nos guía a veces nuestros propios pensamientos a la dirección que tenemos que estar. Pero mire lo que la palabra del Señor nos dice. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, nos dice: Dios nunca te dejará ni te abandonará. Amén. Dios nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Se ha obligado a obedecer su propia palabra el Señor, porque Dios nunca rompe sus promesas. La palabra de Dios dice que nunca nos va a dejar, que no nos va a dejar solo hacer nuestras propias cosas. El amor de Dios no se basa en nuestras propias naturalezas, habilidades o bondad, sino en el suyo. Dios es un Dios que permanece, así que hay que creerlo. Hay que creer en el Señor. Dios nos ha amado aunque éramos pecadores. Romanos 5:8 nos dice esto. Él nos ama tanto, y aun cuando nosotros pecamos, Él nos ama. ¿Y sabe qué? Si fallamos el día de mañana, ¿sabe qué? El Señor nos ama. Y si fallamos al día siguiente, el Señor nos ama. Y cuando nos encontró, cuando estábamos viviendo en el pecado, el Señor nos ama. Amén. El amor de Dios es un hecho que reside aparte del hecho de nuestro pecado. Aunque lo hagamos, nuestro pecado no nos descalifica del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque primera de Juan 4:19 nos dice que Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. Entonces, cuando nosotros comenzamos a pensar, ¿seré yo? ¿Puede ser el Señor que puede hacer algo en mi vida? Dios nos elige para hacer cosas en nuestra vida. Aunque nosotros pensamos, estamos dudando. Se encontraba María aquí y de repente sale o se le aparece el ángel Gabriel. ¿Se acuerda la semana pasada cuando Zacarías estaba en el templo? Y él que estaba comenzando a orar, pedir por un hijo. ¿Y quién se le apareció? El ángel Gabriel.
El mismo ángel que la palabra del Señor nos dice, se le aparece a María para decirle: mujer, el Señor te ha elegido. No hay nada imposible con Dios. Con Dios. Cuando nos sentimos indignos, como dije, el amor de Dios está con nosotros. Cuando nosotros nos sentimos indignos, ¿por qué? ¿Por qué es que el Señor quiere usarnos? ¿Por qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas? Somos dignos del amor de Dios. No estamos más allá del amor. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el Señor pueda hacer? Y sabe que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no lo ha vencido. Primera de Juan 1:15 nos dice: nadie puede apagar la luz del amor de Dios. El Señor nos elige, ¿por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama. Así que hay que hacer esto. Hay que hacer esto y lo vamos a hacer hoy día. Amén. Estamos en un lugar, hemos adorado al Señor. Ahora podemos, ponga su mano aquí en su pecho y puede decir esto. Estamos tranquilos, mantenemos nuestra mano sobre nuestro corazón y podemos respirar y decir: gracias, Señor. Y podemos decir: Dios me ama. Y decirlo otra vez: Dios me ama. Y otra vez: Dios me ama. Aleluya. Lo tenemos que decir y no es algo de repetir para cambiar nuestra mente, no, sino creerlo por medio de la fe que Cristo nos ama. Cristo nos ama. Hasta que lo creamos, dilo hasta que comiences a experimentarlo. Dios nos ama. Algunas cosas son mejores experimentadas, y cuando lo haces, cuando usted comienza a vivirlo, que Dios lo ama, usted lo va a sentir. Usted lo va a sentir. Lo único que sea para el frente al amor de Dios, uno no puede poner un frente al amor de Dios. Nosotros somos lo que detenemos ese amor. Pero Dios nos ama. Punto número 2 de nuestras notas en este día: Dios es específico. No tiene que preguntarle a 50 personas ni obtener las opiniones del mundo. Ya sabes lo que Él está diciendo. Imagínese si María, aquí teniendo esa experiencia en este jardín, estando aquí, de repente se aparece el ángel y el ángel le dice: mujer, Dios te ha escogido. Y de repente ella dice: espéreme un momento, que tengo que mandar un texto a todos mis amigos para preguntarle. Déjeme mandar un mensaje, un Instagram. Déjeme tomar una foto para que, a ver si es real, no es real, si creo o no creo. Imagínese, blup, 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 blup. Todos comenzaron a decir: ¿Qué tomaste? ¿Qué hiciste? Estás loca. Imagínese. ¿De cuál te dieron? Imagínese todo lo que pudiera suceder. Todos han recibido noticia en un momento y otro que nos causaron grandes problemas. Todos hemos conocido los sentimientos y ansiedad cuando nos preguntamos si estamos a la altura de tal vez la tarea que está por delante. Si lo que Dios nos está llamando, a lo que nos está permitiendo experimentar, es realmente un parte de su plan. Comenzamos a preguntar: ¿será el Señor o no es el Señor?
Y comenzamos a pensar y entra la ansiedad y comenzamos a ver. Y todos hemos cuestionado de vez en cuando si estamos a la altura, como dije, de esa tarea. Si seríamos lo suficiente buenos para hacer lo que Dios tiene realmente para nuestras vidas. Hemos estado allí. Muchas de las noticias que procesamos se mezclan con algo que se llama duda. Y comenzamos a dudar. ¿Realmente será o no será? ¿Podemos proporcionar a nuestras familias de la forma en que pensamos que necesitamos? ¿Podemos pasar las vacaciones y mantenernos juntos mientras lideramos con nuestra primer Navidad con esta persona no en nuestra vida? ¿Podemos terminar nuestros estudios, carrera o prepararnos lo suficiente bien para jubilar nuestras vidas? ¿Sabremos cómo aceptar los cambios en la vida a medida que vamos envejeciendo? ¿Será que esas cosas comienzan a pasar y darnos duda? ¿Podemos permanecer fieles a Dios en medio de esta cultura cada vez más oscura que nosotros estamos viviendo? Cuando no tenemos la confianza para responder a esas preguntas positivas, ¿sabe lo que sucede? Nosotros también podemos encontrarnos con problemas. ¿Qué hacemos en esos momentos? Y quiero que piense en eso, quiero que se mantenga en ese pensamiento. Pero María, como había dicho, se encontraba en este lugar, había sido elegida para desempeñar un papel en la historia de la salvación. Qué increíble realidad para ella tener que procesar cuando el ángel continuó diciéndole lo que la misión iba a implicar. En el versículo 30, el ángel aseguró a María que esta era una buena noticia para su vida. Imagínense, ¿qué hiciera usted? Imagínense. Ella no necesitaba preocuparse o tener miedo. Y el ángel reiteró que había encontrado el favor de Dios. Ella iba a concebir y dar luz a Jesús el Mesías. Imagínense. Una jovencita. Bueno, María pasó de muy perturbada a muy confundida. Porque pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? A veces las cosas pueden sentir que están empeorando en nuestras vidas antes de mejorar. ¿Sí o no? ¿O soy el único? O sea, a veces pensamos, wow, y yo ya no uso estas palabras, pero a veces cuando usaba las palabras decir, ¿qué más puede suceder? Eso ya no se dice. Porque cuando usted dice eso, le viene otra. Entonces mejor decir, el Señor, por favor, ayúdame en esta. Salir. Escuche el plan. No dejó a María sin preguntas. María no cuestionó el plan, no cuestionó, sino como el plan estaba dado que ella era virgen. Cuando iba a tener este bebé, el ángel explicó cómo el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, y iba a nacer y le iban a llamar Hijo de Dios. Si hubiéramos sido María, ¿qué pudiéramos hacer? Creo que habríamos tenido que dar una pregunta. Tal vez algunos pensaríamos de una manera u otra, y como dije, ahora como estamos viviendo nuestra vida, mandarle un mensaje a todos nuestros amigos. Hey, esto me sucedió, ¿qué crees? ¿Será real? ¿No será real? ¿Verdad? Tal vez ella creía, ¿me va a apoyar José en este momento?
Habría preguntado cómo iba a manejar mi familia con esta noticia. Tal vez estaba preguntando si que habría tenido más una pregunta. Una de las expresiones frecuentes de mi esposa cuando estoy ansioso por algo es simplemente todo va a salir y va a salir bien. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Pero como usted sabe, cuando alguien dice, oh no, todo va a salir bien, nosotros a veces queremos detalles. ¿Sí o no? ¿Cómo que va a salir bien si yo estoy viviendo por esta situación? ¿Cómo va a salir bien si todo está boca abajo? ¿Cómo todo va a salir bien? Pero Dios está en control de todo. Amén. Tenemos recursos, tenemos visión. Y una vez que María supo que Dios no solo iba a estar con ella, también nosotros nos agarramos de allí y decimos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios es específico, no tiene que preguntarle a 50 personas. Él le va a dar la respuesta. Él le va a dar la contestación. María sabía que Dios no estaba sola. Dios estaba con ella, sino que Él iba a hacer el milagro para usarla. Rápidamente aceptó la palabra del ángel. En el versículo 38 ella dijo, yo soy la sierva del Señor. Yo soy la sierva del Señor. Que tu palabra para mí se cumpla. Pudiéramos decir eso en este día, Señor, que tu palabra se cumpla en mi vida. Que tu palabra se haga real en mi vida, Señor. El punto número 3 de nuestras notas. Dios está buscando quien crea en su palabra. Alguien que declara, nada es imposible con Dios. ¿Qué preguntas nos impide crecer en nuestra fe? ¿Qué preguntas tenemos? ¿Cómo somos como Zacarías? ¿Se acuerda? Cuando el ángel se le apareció y le dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que mi esposa va a dar luz? ¿Cómo va a quedar embarazada si ella ya ha pasado de los años? No hay nada imposible con Dios. No hay nada imposible con Dios. Hay que creer. Dígale a su vecino, hay que creer. ¿En quién? En el Señor, en su palabra. Nada es imposible con Dios. Pero ¿qué nos impide como Zacarías? Soy demasiado viejo. Tal vez uno piensa, ya tengo mucha edad. Algunos dicen, estoy muy joven. Algunos dicen, estoy en medio. Bueno, entonces, ¿qué puede ser Dios? ¿Ah? Las preguntas de María no fueron dudas, sino un hecho. Sabe que en el cristianismo se trata de tener una relación personal con Dios. Hay que tener esa relación con Dios. Hay que tener esa relación personal con Dios. No con la religión, sino con Dios. Y sin embargo, parece que hay muchos que todavía se preguntan si Dios realmente habla con la gente. Preguntamos, hay gente que pregunta, ¿será Dios? Y yo les digo, duh. El Señor nos habla. Pero también como el Señor nos habla, nosotros tenemos que saber lo que el Señor está diciendo por medio de su palabra. Y luego también no solamente viene de nosotros pedir, sino que lo que el Señor quiere decir a nuestras vidas. Y hay que creer lo que Dios tiene
para nuestras vidas. Lo he dicho y lo vuelvo diciendo, que para tener una buena relación tenemos que pasar tiempo con esa persona. Entonces, si yo quiero tener una buena relación con el Señor, yo tengo que pasar tiempo con el Señor. Que Él me hable y que yo pueda creer y que yo lo busque y no me deje de buscar, de tocar puertas. Señor, estás ahí, de escuchar cuando Él quiere hablarme fuerte y cuando Él quiere solamente susurrar. Dios nos habla, pero hay que creer. Hay que creer. Preguntamos, ¿está Dios realmente involucrado en mi vida? ¿Realmente le importan los detalles y todo lo que me concierne a mí? Él solo se involucra con los grandes problemas. Cuando le traigo un problema pequeño, Él no quiere involucrarse. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de esas cosas? ¿Crees que Dios personalmente le habla a la gente? Le digo, la respuesta es sí. La respuesta es sí a todas las preguntas. El problema es que a menudo extrañamos su voz debido a las distracciones en nuestras vidas. Pastor, ¿hay distracciones en nuestras vidas? Usted es su vecino, hágale así. Sí, hay distracciones. Mire, le habían preguntado a un pastor, al pastor Dr. Yonggi Cho, el pastor de la iglesia cristiana más grande en Corea del Sur. Le preguntaron esto. Cuando le preguntaron cómo construye su iglesia o cómo ha construido su iglesia, la más grande de Corea del Sur, su respuesta fue esta: oro y obedezco. Oro y obedezco. Diga conmigo, oro y obedezco. Lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Hay que creer. Hay que creer que el Señor va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Pero necesitamos saber quién es el Señor. Necesitamos tener esa relación palpable, sentir la presencia del Señor en nuestras vidas, que Él tiene el deseo de hablar a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que la obediencia a Dios es la clave para escuchar su voz? La obediencia a Dios es la clave para escuchar su voz. La digo otra vez, la obediencia a Dios es la clave para escuchar su voz. No solamente ocasionalmente, sino como un estilo de vida. Wow, tener eso, que cuando me levanto yo escucho la voz de Dios, que cuando me voy a dormir yo escucho la voz de Dios, que cuando yo voy transitando en el día yo estoy hablando con el Señor y escucho su voz. Amén. La buena noticia es que cuando prestamos atención a Dios y su palabra, confiando en Él con todo nuestro corazón, Él promete aclararnos su voz y guiarnos en todo nuestro camino. Quiero alentarlos este día a buscar a Dios con un corazón sincero. Con un corazón sincero, humillarnos delante de Él y decirle que sabemos que Él puede cambiar nuestras vidas, que Él puede hacer cosas grandes y mayores de lo que nadie más puede hacer. Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, su gracia para hacer lo que necesitamos hacer a través
y a través de Él. Concluimos en nuestras notas en este día. ¿Sabe que las oraciones de Zacarías, cuando él estuvo en el templo y decía, oro por un hijo, oro por un hijo, oro por un hijo, sin creer, estaba orando. Sin creer estaba orando. ¿Cómo depositamos nuestras oraciones? ¿Oramos y pedimos solamente por pedir? ¿Oramos y pedimos sin pensar que Dios lo puede hacer? ¿O estamos orando y estamos aferrados, como dije, en ese altar? Y no nos soltamos, Señor, de aquí, porque sé que no hay nada imposible para ti, Señor, y tú lo vas a hacer. ¿Sabe que las oraciones de Zacarías, como dicen las pantallas, se vuelven vacías? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Serán vacías? ¿Serán solo un viento que viene y se va? ¿O en verdad estamos pidiendo, Señor, haz esto, y te creo, Señor? Número 2, el encuentro de María trajo curiosidad. Trajo curiosidad. ¿Será? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Verdad? Quieren saber ¿cuándo? ¿Cuándo el Señor lo va a hacer? Hay una expectativa cuando oramos de esta manera, con una curiosidad que cuando el Señor va a hacer ese milagro en nuestras vidas. Queremos ver, queremos saber. Y número 3, Apocalipsis 2:7, versículo 11, versículo 17, capítulo 3, 6, versículos 13 y el 22. El que tiene oído para escuchar, que escuche. Escuche. Escuche lo que el Señor nos ha dicho en este día. Incline su rostro, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas? ¿Qué nos ha dicho hoy, este día? ¿Qué nos ha dicho hoy, este día? Hable con el Señor. Dios todavía habla. ¿Estás escuchando? Dios todavía habla. ¿Estamos escuchando? Padre, venimos ante ti, Señor. Queremos recibir de ti, Señor. Señor, que nuestras oraciones no sean y suenen vacías, Señor, pero con esa confianza, Señor, que podamos tener como esa joven María que tú usaste, Señor, para traer el Salvador a este mundo. Que podamos, Señor, tomar, Señor, en nuestro corazón la creencia, Señor, que ella tenía para ese momento, Señor, no para espantarla, Señor, sino para que ella volteara a decir: lo que sea, Señor, hazlo. Hazlo, Señor. Grande y poderoso eres tú, Señor. Padre, en este día oramos, pedimos, Señor, que tú, Señor, hagas, Señor, tu voluntad en cada vida, Señor, en cada familia, Señor, en cada persona, Señor, que representa a su familia en este día. Bendice, Señor, habla, Señor, y que puedan escuchar. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales para poder escuchar, Señor. Y, Señor, lo que salga, Señor, de nuestras bocas, que sean, Señor,
oraciones que creen que es posible y no hay nada imposible contigo, Dios. Te damos gracias, Señor. A ti toda la honra y gloria, Señor. En tu nombre precioso. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Hermanos, en este día, antes de despedir, voy a pedir que pase nuestro hermano Daniel Nolasco.